La noche en que su mundo se derrumbó olía a tierra mojada por la lluvia reciente, a miedo y al humo de los cigarros que su padre consumía uno tras otro, como si con cada bocanada pudiera exhalar su cobardía. Ximena los había visto preparar los caballos a escondidas, empacar solo lo más valioso, sus rostros pálidos bajo la luz parpadeante de los candiles. La habían dejado atrás. Como un mueble viejo, como un animal sin valor. Un sacrificio para apaciguar a los lobos que venían a cobrar las deudas de su familia, un señuelo para darles tiempo de escapar. Mientras el sonido de los cascos de sus caballos se desvanecía en la oscuridad, un silencio aterrador se apoderó de la hacienda La Escondida. Sola, con el corazón hecho un puño de hielo, esperó el amanecer de su nueva y terrible realidad. Escuchó el galope que se acercaba, no eran los cascos de la salvación, sino el retumbar del destino. Un hombre que no conocía, un dueño que no había elegido, venía a reclamar lo que quedaba, y ella era parte del inventario. La puerta principal se abrió de golpe y la imponente silueta de un hombre se recortó contra la débil luz del alba, su sombra alargándose hasta tocar sus pies, como una cadena invisible que ya la ataba a él. La traición tenía un sabor amargo, pero el futuro tenía el rostro de aquel extraño y un poder que prometía consumirlo todo. Antes de empezar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y comentar aquí abajo desde donde está viendo. Que su vida sea llena de bendiciones si ya ha pulsado el botón de abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también bien picantes. De esta forma, usted nos ayuda a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, empecemos. El hombre avanzó sin prisa, sus botas de cuero resonando en el suelo de baldosas que Ximena había fregado tantas veces de niña. No era uno de los Morelos, los enemigos jurados de su padre, cuyo rostro había sido pintado en su imaginación como el del mismo diablo. Este hombre era diferente. Más alto, más ancho de hombros, con una presencia que llenaba la habitación y absorbía todo el aire. Vestía ropas de hacendado, pero de una calidad que superaba con creces las que su padre había lucido jamás, incluso en sus mejores tiempos. Su rostro era un mapa de sol y sombra, con una mandíbula cuadrada cubierta por una barba corta y oscura, y unos ojos negros, profundos y calculadores, que la examinaron de arriba abajo sin un ápice de compasión. Solo una fría evaluación. Se detuvo a unos pasos de ella, su mirada recorriendo el desorden de la sala, las arcas abiertas, los muebles volcados, la prueba fehaciente de la huida cobarde de su familia. Ximena se mantuvo erguida, la barbilla en alto, aunque su cuerpo temblaba por dentro como una hoja en la tormenta. Se negaría a darle la satisfacción de verla llorar o suplicar. Si iba a morir, lo haría de pie. Él pareció notar su desafío, y una comisura de sus labios se curvó en algo que no era una sonrisa, sino una mueca de superioridad. Así que es verdad, dijo él, su voz un murmullo grave y profundo que vibró en el pecho de Ximena. Se fueron como ratas, abandonando el barco que ellos mismos hundieron. Ella apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. ¿Quién es usted? Si viene a cobrar las deudas de mi padre, llega tarde. No queda nada. Él dio un paso más, acercándose tanto que Ximena pudo olerlo, olía a caballo, a cuero, a tabaco bueno y a una masculinidad pura y abrumadora. Me equivoco. Dejaron algo de valor. Sus ojos se clavaron en los de ella, intensos, posesivos. A ti. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Esto era peor que enfrentarse a los Morelos. Era un terror desconocido, más íntimo. No soy de nadie, siseó ella con toda la valentía que pudo reunir. Él soltó una risa corta y seca, desprovista de humor. Tu familia huyó y te dejó atrás. No te preocupes, ahora me perteneces a mí. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras la aplastara. Y vas a mi cama. La declaración fue tan directa, tan brutalmente simple, que le robó el aliento. No era una amenaza, era una sentencia.
La constatación de un hecho. Ximena sintió que la sangre le hervía en las venas, una rabia furiosa que ahogó el miedo. ¿Cree que puede llegar aquí y reclamarme como si fuera un saco de granos? No soy una de sus vacas. Él no se inmutó. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Soy Emiliano Solares, el nuevo dueño de La Escondida. Compré esta tierra, esta casa y todo lo que hay en ella. Eso te incluye a ti. La verdad la golpeó como un puño. Su padre no solo había huido, la había vendido junto con la tierra. La había liquidado como a un activo más. No, no puede ser, balbuceó, la negación luchando por abrirse paso. Puede ser y es. Ahora, deja de hacer teatro. Estás cansada, yo estoy cansado. Mis hombres asegurarán la propiedad. Tú vienes conmigo. Sin esperar respuesta, Emiliano se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la escalera principal. Su orden era absoluta, innegociable. Ximena se quedó petrificada por un instante, una guerra librándose en su interior. Podía gritar, podía luchar, podía correr. ¿Pero hacia dónde? Estaba sola en medio de la nada, rodeada por los hombres de aquel tipo. La selva la devoraría o los morelos la encontrarían. El hombre, Emiliano, se detuvo al pie de la escalera y la miró por encima del hombro. ¿Vienes, o prefieres que te lleve? La forma en que lo dijo, con esa voz baja y controladora, no dejaba lugar a dudas. No sería gentil. Con el cuerpo rígido de humillación y rabia, Ximena dio el primer paso, y luego otro, siguiendo a la imponente figura que la guiaba hacia su nuevo destino. Cada escalón de madera que crujía bajo sus pies parecía un lamento por la libertad que acababa de perder. Él la condujo por el pasillo hasta el dormitorio principal, el de sus padres. La habitación que había sido el corazón de su hogar ahora se sentía como una tumba. Emiliano entró y encendió una lámpara de aceite, cuya luz dorada y cálida danzó sobre las paredes, revelando la opulencia ahora decadente del cuarto. La gran cama con dosel, deshecha por la prisa de su madre, dominaba el espacio. Emiliano se quitó el sombrero y lo arrojó sobre un sillón. Luego comenzó a desabrocharse el cinto con las pistoleras. El sonido metálico de las hebillas fue el único en la habitación. Ximena se quedó parada junto a la puerta, sintiéndose como un animal atrapado. «Ven aquí», ordenó él, sin mirarla, mientras dejaba sus armas sobre una cómoda. Ella no se movió. Él se giró, y la intensidad de su mirada la paralizó. «No voy a repetirlo otra vez, Ximena». Sabía su nombre. Por supuesto que lo sabía. Lo habría sabido todo al comprar la propiedad. Apretando los dientes, caminó lentamente hacia él, parándose a una distancia que consideraba segura. Él la estudió de nuevo, esta vez más de cerca. Sus ojos recorrieron su sencillo vestido de algodón, su cabello oscuro y revuelto, el fuego desafiante en sus mejillas. ¿Tienes miedo?, preguntó él, su tono ahora más curioso que autoritario. No le daré ese gusto, replicó ella, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. Él extendió una mano, grande y callosa, y con una lentitud exasperante, apartó un mechón de pelo de su rostro. El simple roce de sus dedos contra su piel fue como una descarga eléctrica, un contacto tan inesperado que la hizo respingar. Buena respuesta. Pero la verdad está en tus ojos. Tiemblas. Es el frío de la mañana, mintió. No. No es frío. Es el miedo a lo desconocido, a mí. Acercó su rostro al de ella, su aliento cálido rozando su mejilla. Pensé que temblarías de miedo, pero me parece que tiemblas de otra cosa, susurró él, su voz cargada de una insinuación que la hizo enrojecer violentamente. El descaro de su comentario la enfureció. Usted es un arrogante. Una sonrisa fugaz, genuina, iluminó su rostro por primera vez. La transformó. Por un segundo, no parecía un monstruo, sino un hombre peligrosamente atractivo. Y tú eres una fiera. Me gusta. Será interesante domarte. Antes de que pudiera reaccionar, él le dio la espalda. La cama es grande. Puedes dormir en ese lado. No te tocaré esta noche.
Estoy demasiado cansado para juegos y no me acuesto con mujeres que lloran. Se sentó en el borde de la cama y empezó a quitarse las botas. Cada ruido, cada movimiento, era una tortura para los nervios de Ximena. Él había dicho que no la tocaría esta noche. La amenaza implícita de las noches venideras colgaba en el aire, pesada y sofocante. Quítate el vestido. No dormirás con esa ropa sucia, dijo sin mirarla. La orden la dejó sin aliento. ¿Qué? Lo que oíste. Hay una camisa de dormir en ese armario. De tu madre, supongo. Úsala. Ximena se quedó inmóvil. Desnudarse frente a él era una sumisión que no estaba dispuesta a conceder. No, dijo en voz baja pero firme. Emiliano se levantó lentamente. Se acercó a ella hasta que sus pechos casi rozaban su torso. Era como estar frente a una montaña. Él no levantó la voz. Habló en un murmullo letal. Tienes dos opciones, Ximena. Te quitas ese vestido tú misma, o te lo quito yo. Te aseguro que mi manera será mucho menos delicada. La miró fijamente, desafiándola a desobedecer. Ximena vio en sus ojos que no bromeaba. La rabia y la impotencia luchaban en su interior, quemándole la garganta. Con manos temblorosas y torpes, se giró dándole la espalda y comenzó a desabrochar los pequeños botones de su vestido. Podía sentir la mirada de él clavada en su espalda, quemándola a través de la tela. Dejó caer el vestido al suelo, quedándose en su sencilla en agua de algodón. Se sentía increíblemente vulnerable. Sin atreverse a mirarlo, corrió hacia el armario, encontró una camisa de dormir limpia y se la puso a toda prisa, volviendo a sentir su mirada sobre ella en todo momento. Cuando se giró, él ya estaba recostado en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, vistiendo solo sus pantalones y una camisa interior. La estaba observando con una expresión indescifrable. Ahora a la cama, dijo. Y no me llames señor. Llámame Emiliano. Vas a decir mucho mi nombre. Tragando saliva, Ximena rodeó la cama y se metió bajo las sábanas en el borde más alejado posible, dándole la espalda, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. La cama olía a él, a la fragancia masculina que había percibido antes. Era un olor embriagador y aterrador al mismo tiempo. Sintió el colchón hundirse un poco más cuando él se movió. Se preparó para lo peor, pero él solo apagó la lámpara, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, solo rota por la pálida luz que se filtraba por la ventana. Pasaron minutos que parecieron horas, en un silencio tenso. Solo se oía el sonido de sus respiraciones. La de él, profunda y regular. La de ella, entrecortada y nerviosa. Duérmete, dijo él desde la oscuridad. Mañana empieza tu nueva vida. Y a pesar de su terror, a pesar de la humillación, a pesar del odio que sentía, el agotamiento finalmente la venció, y Ximena se hundió en un sueño intranquilo. Consciente en cada fibra de su ser del hombre que yacía a su lado, el dueño de su cuerpo, de su casa y, tal vez, de su alma. Al día siguiente, despertó sobresaltada por la luz del sol que se colaba sin piedad por las persianas. Por un instante fugaz, pensó que todo había sido una pesadilla, pero la realidad la golpeó cuando se dio cuenta de dos cosas: estaba en el dormitorio de sus padres y estaba sola en la inmensa cama. Se incorporó de golpe, mirando a su alrededor con el corazón acelerado. No había rastro de Emiliano Solares. Sobre un sillón cercano, habían dejado ropa limpia para ella, una falda sencilla y una blusa de trabajo, muy diferente a los vestidos que solía usar. Junto a la ropa, había una nota. Con dedos temblorosos, la tomó. La caligrafía era fuerte y clara: vístete. El desayuno está en la cocina. El trabajo no espera. No había saludo ni despedida. Solo órdenes. La arrogancia del hombre era infinita. A pesar del nudo de resentimiento en su estómago, se vistió. La ropa le quedaba un poco grande, pero estaba limpia. Al mirarse en el espejo, vio a una extraña. Sus ojos estaban hinchados por el llanto contenido y el cansancio, y la ropa humilde la hacía parecer una sirvienta en su propia casa. Bajó las escaleras con cautela. La casa estaba extrañamente silenciosa.
En la cocina, una mujer mayor, de cabello cano trenzado y un rostro surcado por arrugas amables, estaba de espaldas a ella, removiendo algo en una olla sobre el fogón. La mujer se giró al oír sus pasos y la miró con una mezcla de curiosidad y pena. Buenos días, niña. Soy Elvira. El patrón dijo que le sirviera de desayunar. La llamó niña, no señorita. El cambio de estatus era brutal y claro. Buenos días, Elvira, respondió Ximena, su voz sonando débil. Elvira le sirvió un plato de huevos con chorizo y una taza de café humeante. El aroma le abrió el apetito, dándose cuenta de que no había comido nada desde el día anterior. Mientras comía en silencio, Elvira se movía por la cocina, observándola de reojo. Finalmente, la mujer mayor habló en voz baja. Lamento lo de tu familia, niña. No es justo lo que te hicieron. Ximena levantó la vista, sorprendida por la amabilidad. Era la primera muestra de simpatía que recibía desde la traición. Gracias, susurró. El patrón, el señor Solares, comenzó a decir Ximena, pero no supo qué preguntar. Elvira suspiró. Es un hombre duro, pero no es malo. Es justo. Desde que llegó hace 2 días, ha pagado los salarios atrasados que tu padre nos debía desde hace meses. Ha traído medicinas para los enfermos. La gente aquí ya lo respeta. La información la descolocó. Su padre no solo era un cobarde, también era un mal patrón. Sentía una punzada de lealtad familiar, pero las palabras de Elvira la obligaban a enfrentarse a una verdad incómoda. Terminó de desayunar justo cuando Emiliano entró en la cocina. Llevaba ropa de trabajo, las mangas de la camisa arremangadas, dejando ver unos antebrazos fuertes y bronceados. El sudor perlaba su frente, indicando que llevaba horas trabajando. Su presencia, una vez más, llenó el espacio. Ignoró a Ximena al principio, dirigiéndose a Elvira. Elvira, prepara unas cantimploras con agua fresca. Pascual y yo iremos a revisar los linderos del norte. Y dile a los hombres que quiero la cerca del corral oeste reparada antes del mediodía. Sí, patrón, dijo Elvira, poniéndose a trabajar de inmediato. Solo entonces Emiliano se giró hacia Ximena. Sus ojos la recorrieron, evaluando su aspecto. Veo que te has vestido. Bien. Vamos. ¿A dónde?, preguntó ella, a la defensiva. A trabajar. No pensarías que te ibas a pasar el día bordando en un sillón, ¿verdad? Me perteneces, y eso significa que eres útil. Caminarás conmigo hoy. Vas a aprender cómo funciona esta hacienda. La hacienda que tu padre casi lleva a la ruina. La forma en que mencionó a su padre fue como un golpe. La humillaba recordándole constantemente la incompetencia de su familia para resaltar su propia superioridad. Sin esperar su respuesta, salió de la cocina. A Ximena no le quedó más remedio que seguirlo. Fuera, el sol de Veracruz ya pegaba con fuerza. El aire era húmedo y olía a flores y a tierra fértil. 2 caballos estaban ensillados y listos. Uno era un imponente semental negro, el de Emiliano. El otro, una yegua más dócil de color canela. Sube, le ordenó. Ximena miró a la yegua. Hacía años que montaba, era una de las pocas cosas en las que era realmente buena. Con un movimiento ágil, intentó montar, pero la falda la estorbaba. Emiliano, viendo su dificultad, se acercó. Antes de que pudiera protestar, colocó sus grandes manos en su cintura y la levantó como si fuera una muñeca de trapo, sentándola en la silla de montar. El contacto fue eléctrico y duró un segundo más de lo necesario. Sus manos se demoraron en su cintura, sus dedos apretando ligeramente, y se inclinó cerca de su oído para hablar. Necesitarás aprender a montar a horcajadas si quieres trabajar de verdad. Esos paseos de señorita ya se acabaron, susurró, su aliento caliente erizándole la piel del cuello. Se sonrojó furiosamente, tanto por la cercanía como por la veracidad de sus palabras. Él le guiñó un ojo con picardía antes de montar su propio caballo con una facilidad impresionante. Sígueme. Y no te quedes atrás. Cabalgaron durante horas.
Emiliano no la llevó a los hermosos jardines de la casa principal, sino a los campos de caña de azúcar, a las plantaciones de vainilla y a los cafetales que se extendían por las laderas de las colinas. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era para señalar algo. Mira esas plantas de café. Las hojas están amarillas. Tu padre no invirtió en abono. Están enfermas, pero podemos salvarlas. Ese arroyo de allá está casi seco. Desviaron el agua para sus propios lujos en lugar de regar los campos principales. Por eso la última cosecha de caña fue tan pobre. Cada palabra era una acusación, una demostración de la negligencia de su padre y de su propia pericia. Ximena, que siempre había pensado que su padre era un gran hacendado, se sentía cada vez más pequeña, más avergonzada. Pero también, una parte de ella, una parte que odiaba admitir, estaba fascinada. Emiliano hablaba de la tierra con una pasión y un conocimiento profundos. No la veía solo como una fuente de dinero, sino como un ser vivo que necesitaba cuidados. Se detuvieron en lo alto de una colina desde donde se podía ver toda la propiedad. El paisaje era impresionante. El verde intenso de la selva se mezclaba con los patrones ordenados de los cultivos, y a lo lejos, el sol brillaba sobre el tejado rojo de la casa principal. Esta tierra tiene alma, Ximena, dijo Emiliano, su voz más suave de lo habitual. Tu familia la ignoró. Pero yo no. Se giró en su silla para mirarla. Igual que tú. También tienes un alma indomable que ellos ignoraron. Ambas me pertenecen ahora, y cuidaré de ambas. La comparación la dejó sin palabras. Él no solo la veía como una propiedad, sino como algo con un valor intrínseco, algo que, como la tierra, merecía ser cuidado y cultivado. Era la cosa más extrañamente romántica y a la vez más posesiva que le habían dicho jamás. La ambigüedad de ese hombre era enloquecedora. Por un lado, la trataba como a una posesión, por otro, parecía ver en ella algo que ni su propia familia había visto. Yo sé cuidar de mí misma, replicó ella, aunque sus palabras sonaban débiles incluso para sus propios oídos. Lo dudo. Sobreviviste una noche sola porque yo llegué. Si hubieran sido los Morelos, ahora mismo estarías lamentándolo. La mención de sus enemigos le devolvió el miedo. ¿Sabe dónde están? Mis hombres dicen que se les vio cerca de la frontera del estado. Parece que al no encontrar a tu padre, se han movido. Pero volverán. Siempre vuelven. Hombres como los Morelos y tu padre se alimentan del caos. Descendieron de la colina y se adentraron en una parte de la propiedad que ella rara vez visitaba, el lindero con la selva. La vegetación aquí era densa y salvaje. Emiliano se bajó del caballo y la ayudó a bajar, de nuevo con esa familiaridad que la inquietaba. Ven. Quiero mostrarte algo. La guió por un sendero estrecho. Los sonidos de la selva los envolvieron, el canto de las aves, el zumbido de los insectos, el murmullo de un arroyo cercano. Llegaron a un pequeño claro donde crecían unas orquídeas de vainilla silvestres, trepando por los troncos de los árboles. La vainilla que cultivamos en las plantaciones es buena, pero esta es el corazón de Veracruz. Es salvaje, pura y más fuerte. Requiere paciencia para encontrarla y delicadeza para cosecharla. Arrancó una de las vainas verdes y se la ofreció. Huélela. Ximena, vacilante, tomó la vaina. La acercó a su nariz y aspiró. El aroma era increíblemente intenso, dulce y terroso. Era el olor de su hogar, pero magnificado. Es increíble, admitió. Lo es. Como todo lo que es verdadero y salvaje. Él se acercó a ella por detrás, su cuerpo alto protegiéndola del sol. Te enseñaré todos los secretos de esta tierra. Sus ritmos, su lenguaje. Haré que te enamores de tu hogar de nuevo. Porque para cuidarlo, primero hay que amarlo. Su voz era un susurro grave junto a su oído, y Ximena sintió que sus rodillas flaqueaban. Estaba haciendo exactamente lo que decía la descripción que le dieron, estaba cortejándola. No con flores ni con poemas, sino con la tierra misma. Estaba atándola a él a través de las raíces del lugar que ella amaba. Al regresar a la casa principal por la tarde, Ximena estaba exhausta.
Le dolían músculos que no sabía que tenía, su piel estaba pegajosa por el sudor y cubierta de polvo. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Menos como una prisionera y más como una aprendiz. Durante la cena, que compartieron en silencio en el gran comedor, él la observaba constantemente. La intensidad de su mirada la ponía nerviosa, pero ya no era solo por miedo. Había algo más, una corriente subterránea de atracción que se negaba a reconocer. Después de la cena, cuando pensó que él la mandaría de nuevo a su habitación, Emiliano la sorprendió. «Acompáñame al despacho». El despacho de su padre estaba ahora impecable. Los libros de cuentas, antes desordenados, estaban apilados pulcramente. Emiliano se sentó detrás del gran escritorio de caoba y le señaló la silla de enfrente. «Siéntate. A partir de mañana, además del trabajo de campo, me ayudarás aquí. Quiero que revises estos libros. Quiero que sepas exactamente cuánto dinero robó tu padre, cuántas deudas dejó y cuánto trabajo costará levantar esto». La tarea era cruel, un castigo diseñado para despojarla de cualquier ilusión que pudiera tener sobre su padre. Pero también era una oportunidad. Si iba a estar atrapada allí, al menos sabría cómo funcionaba su prisión. «Lo haré», dijo ella con determinación. Él asintió, pareciendo satisfecho. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad. «Bien». Hubo un largo silencio, y luego, sin volverse, preguntó: «¿Todavía me odias, Ximena?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Lo odiaba? Sí, odiaba lo que representaba, la pérdida de su libertad. Odiaba su arrogancia. Pero después de pasar el día con él, viendo su pasión por la tierra, su justicia con los trabajadores, odiarlo se estaba volviendo complicado. «Usted me robó mi vida», respondió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Él se giró lentamente y la miró, sus ojos oscuros brillando a la luz de la lámpara. «Tu vida fue vendida, Ximena. No robada. Yo solo recogí lo que otros desecharon. Y te prometo que en mis manos, tendrás mucho más valor del que jamás te dieron». Caminó hacia ella y se inclinó, apoyando las manos en los brazos de la silla, atrapándola. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Tu familia te vio como un problema. Yo te veo como una promesa. La promesa de esta tierra. La promesa de una mujer fuerte a mi lado. Yo no estoy a su lado. Estoy bajo su bota», replicó ella, el corazón latiéndole desbocado por la cercanía. Él sonrió, una sonrisa lenta y sensual que le envió un escalofrío por la espalda. «Por ahora. Pero la tierra bajo mi bota es la que me sostiene, la que me da fuerza. Piensa en ello». Se enderezó y caminó hacia la puerta. «Ahora ve a dormir. A mi cama». Esa noche, cuando se acostó en el lado que le correspondía de la cama, la distancia entre ellos parecía menor. El olor de él en las sábanas ya no era tan aterrador. Y cuando se hundió en el sueño, no soñó con su familia traidora ni con enemigos sin rostro. Soñó con el olor de la vainilla salvaje y con unos ojos oscuros que le prometían un valor que nunca supo que tenía. La conquista de Emiliano Solares había comenzado, y no era con la fuerza bruta que ella había esperado, sino con una estrategia mucho más peligrosa. Estaba conquistando su alma a través de la tierra que corría por sus venas. Las semanas que siguieron se asentaron en una rutina extraña y contradictoria. De día, Ximena era la sombra de Emiliano. La llevaba a todos los rincones de la hacienda, enseñándole no solo sobre cultivos, sino sobre el manejo del ganado, la reparación de maquinaria, la gestión de los trabajadores. La obligaba a hablar con el capataz, Pascual, un hombretón leal y de pocas palabras que al principio la miraba con desconfianza, pero que poco a poco empezó a mostrarle un respeto a regañadientes al ver que no se quejaba del sol ni del lodo. Emiliano era un maestro exigente, a menudo frustrante. La criticaba sin piedad cuando cometía un error y rara vez la elogiaba. Sin embargo, en medio de esa dureza, había momentos de una intimidad sorprendente. Una tarde, mientras aprendía a marcar a un ternero, el animal se revolvió y casi la golpea. En un instante, el brazo de Emiliano la rodeó por la cintura, tirando de ella contra su pecho con una fuerza protectora.
Cuidado, gruñó él, su cuerpo un escudo sólido detrás del de ella. Ximena se quedó sin aliento, su espalda presionada contra su torso, su cabeza justo debajo de su barbilla. Podía sentir el latido constante de su corazón, fuerte y seguro. Él la sostuvo allí un momento más de lo necesario, su aliento cálido en su cabello. Debes estar siempre alerta, dijo él, su voz un murmullo profundo en su oído, pero el regaño estaba desprovisto de ira, teñido de una preocupación que la desconcertó. Ella sintió, incapaz de hablar, demasiado consciente de la sensación de sus músculos bajo la camisa, del olor a cuero y a hombre que la envolvía. Lentamente, él la soltó, pero la sensación de sus brazos a su alrededor perduró el resto del día. Por las noches, su trabajo continuaba en el despacho. Juntos, se sumergían en los libros de cuentas, y la magnitud de la desastrosa gestión de su padre se revelaba página tras página. Había deudas con proveedores, préstamos a usureros con intereses imposibles, salarios sin pagar. Emiliano nunca la humillaba por ello, simplemente señalaba las cifras con su dedo y decía, aquí es donde lo arreglaremos. Aumentaremos la producción de vainilla, su calidad es superior, y buscaremos nuevos compradores en el puerto de Veracruz, no los intermediarios que lo estafaban. La incluía en sus planes, le pedía su opinión, valoraba su conocimiento innato de la gente y del lugar. La gente del pueblo, ¿confían en los comerciantes de Teciutlán?, le preguntaba. Oh, tu madre tenía un jardín de hierbas medicinales, ¿recuerdas que usaba para la fiebre del ganado? Ximena, que siempre había sido relegada a las tareas del hogar, se sorprendía al descubrir que tenía una mente para los negocios, que sus observaciones eran valiosas. Emiliano estaba despertando partes de ella que no sabía que existían. Y cada noche, la rutina se repetía. Después del trabajo, él decía las mismas palabras, es hora de ir a la cama. Subían juntos y dormían en el mismo lecho, separados por un abismo de tensión y deseo no expresado. Él nunca intentó cruzar la línea invisible que había entre ellos, pero su presencia era una constante tentación. A veces, en la oscuridad, ella se giraba y lo encontraba observándola, sus ojos brillando débilmente. No decía nada, pero su mirada era tan intensa, tan cargada de anhelo, que a Ximena se le secaba la boca. Una noche, un grito desgarrador la despertó de una pesadilla. Se sentó de golpe en la cama, con el corazón martilleándole en el pecho, sudando frío. Había soñado que los Morelos la encontraban, que la arrastraban lejos mientras Emiliano solo miraba. Fue solo un sueño, dijo la voz grave de Emiliano desde la oscuridad. Se había movido más cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo a su lado. Extendió la mano y, con una suavidad que parecía imposible en un hombre tan grande, le acarició el brazo. Estás a salvo aquí. El contacto era tranquilizador y a la vez perturbador. Ximena no se apartó. En lugar de eso, sin pensarlo, se encontró apoyando la cabeza en su hombro, buscando consuelo en su solidez. Él se quedó quieto, sorprendido por su gesto, y luego, lentamente, pasó un brazo por sus hombros, atrayéndola hacia él. No fue un gesto de posesión, sino de protección. Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño. Ni los Morelos, ni los fantasmas de tu pasado, susurró él, su voz una vibración tranquilizadora. Se quedaron así un largo rato, en silencio, y por primera vez en esa cama, Ximena no se sintió como una cautiva, sino como alguien resguardado. Un acontecimiento inesperado rompió la monotonía de su rutina. Una tarde, mientras revisaban las cercas en el límite sur, se encontraron con un pequeño grupo de personas, una familia, con aspecto cansado y hambriento. Llevaban a un niño en brazos que ardía de fiebre. Emiliano detuvo su caballo inmediatamente. ¿Qué sucede?, preguntó. El padre de familia, un hombre humilde, explicó que habían sido expulsados de sus tierras por un terrateniente cruel y que llevaban días caminando, buscando trabajo. Su hijo había enfermado en el camino. Ximena miró al niño, pálido y débil, y su corazón se encogió. Sin esperar el permiso de Emiliano, se bajó de la yegua. Tengo conocimientos de hierbas, le dijo a la madre. En la casa hay con qué bajarle esa fiebre. Miró a Emiliano, desafiante. Tenemos que ayudarlos.
Emiliano la observó por un momento, su expresión impenetrable. Luego asintió. Pascual, gritó a su capataz, que los había alcanzado. Lleva a esta familia a las casas de los trabajadores. Dals comida y un lugar donde quedarse. Dile a Elvira que prepare todo lo que la señorita, lo que Ximena necesite para el niño. El casi lapsus, el señorita que casi se le escapa, no pasó desapercibido para Ximena. De vuelta en la casa, se dedicó por completo al niño. Con la ayuda de Elvira, preparó cataplasmas e infusiones con las hierbas del jardín de su madre. Emiliano se mantenía a distancia, observándola desde la puerta de la habitación de invitados donde habían instalado a la familia. No interfirió, simplemente la observó trabajar con una concentración feroz, con una ternura que él nunca había visto en ella. Pasó toda la noche al lado del niño, cambiándole los paños fríos, haciéndole beber las medicinas. Al amanecer, la fiebre finalmente cedió. El niño abrió los ojos y le sonrió débilmente. Los padres, abrumados de gratitud, no dejaban de darle las gracias, llamándola un ángel. Exhausta pero satisfecha, Ximena salió de la habitación y se encontró con Emiliano esperándola en el pasillo con una taza de café. «Lo has hecho bien», dijo él, su voz baja y llena de un respeto genuino. «Gracias a mi madre», respondió ella, aceptando la taza. «Y a ti», insistió él. «Tienes un don para sanar». Bebieron su café en un silencio cómodo. «Les daré trabajo», dijo Emiliano de repente. «¿A la familia?» «Sí. Necesito más manos para la cosecha de café. Y son buena gente. Trabajadores». Ximena lo miró, y por primera vez, sintió una oleada de admiración pura por él. A pesar de su dureza, de su manera posesiva, tenía un corazón justo. Era un hombre de la tierra en el más profundo sentido de la palabra, no solo la cultivaba, sino que también cuidaba de su gente. Ese día, algo cambió entre ellos. La dinámica de amo y sirvienta se desdibujó aún más, reemplazada por un compañerismo forjado en el trabajo y el respeto mutuo. Comenzaron a hablar más durante sus cabalgatas, no solo de la hacienda, sino de cosas más personales. Él le contó sobre su infancia en una hacienda en el norte, sobre cómo su padre le enseñó a amar la tierra. Ella, con más cautela, le habló de su soledad, de su amor por los libros y la música, sueños que su familia nunca había apoyado. Una tarde, estaban sentados en el porche, viendo llover. El aire era fresco y olía a petricor. Estaban limpiando y aceitando unas herramientas de cuero, trabajando en un silencio agradable. La mano de Ximena resbaló y se cortó con una hebilla afilada. «¡Ay!», exclamó, llevándose el dedo a la boca. Emiliano reaccionó al instante. Le tomó la mano con una delicadeza sorprendente, examinando el corte. «No es profundo». La sostuvo, y su pulgar comenzó a dibujar círculos lentos y suaves en la palma de ella. El gesto era tan íntimo, tan tierno, que a Ximena se le aceleró el pulso. Su gran mano cubría la de ella por completo, un refugio cálido y fuerte. «Hay que limpiarlo», susurró él, sin apartar la mirada de sus ojos. Sus rostros estaban muy cerca, y Ximena podía ver las motas doradas en sus iris oscuros. El mundo pareció detenerse, el único sonido era el de la lluvia y el de sus propios corazones latiendo al unísono. Él se inclinó lentamente, su intención era clara en la forma en que sus ojos bajaron a sus labios. Ximena contuvo la respiración, una mezcla de miedo y una abrumadora anticipación recorriéndola. Quería que la besara. Dios, como lo deseaba. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, el sonido de un caballo galopando a toda velocidad hacia la casa rompió el hechizo. Ambos se apartaron de golpe, como si los hubieran descubierto cometiendo un pecado. Era uno de los hombres de Emiliano, su rostro pálido y lleno de pánico. «Patrón», gritó, sin aliento. «Los Morelos han atacado el puesto de vigilancia del río. Tienen a 2 de nuestros hombres». La atmósfera íntima se hizo añicos. La expresión de Emiliano se endureció al instante, convirtiéndose en una máscara de furia helada. La realidad de su precaria existencia se había estrellado contra ellos. Se levantó de un salto. «Pascual».
Reúne a los hombres. Nos vamos ahora. Le dio a Ximena una última mirada, una mezcla de frustración por el momento interrumpido y la fría determinación de un líder en batalla. Quédate en la casa. Cierra todo con llave y no abras a nadie. Elvira y las mujeres se quedarán contigo. Te dejaré 4 hombres para protegerte. Tomó una carabina que siempre estaba apoyada junto a la puerta y le entregó un revólver pequeño y plateado. ¿Sabes usarlo? No dudes si es necesario. El peso del arma en sus manos era frío y real. La amenaza que había sido una sombra lejana ahora estaba a sus puertas. Vio cómo Emiliano montaba su caballo, cómo daba órdenes concisas a sus hombres. Era un guerrero, un protector. El hombre que la había reclamado como suya ahora iba a luchar, quizás a morir, por la tierra y la gente que ahora también eran el mundo de ella. Mientras él y sus hombres se alejaban a galope tendido, Ximena se quedó en el porche, apretando el revólver, con el corazón en un puño. El hombre que la había capturado, que la había enfurecido, que la había retado y que casi la había besado, ahora cabalgaba hacia el peligro. Y en ese momento de terror, Ximena se dio cuenta de una verdad devastadora: ya no le importaba si era su dueña o no. Solo le importaba que volviera sano y salvo. La casa se sentía inmensa y vacía, cada crujido de la madera un presagio de muerte. Ximena, con el revólver frío y pesado en la mano, recorrió el interior, asegurando cada ventana, cada puerta, tal como Emiliano le había ordenado. Elvira y las otras mujeres de la cocina se habían reunido en la sala principal, sus rostros una mezcla de miedo y oraciones susurradas. 4 de los hombres más robustos de Emiliano montaban guardia afuera, pero el rancho era vasto, lleno de sombras y escondites. La lluvia había amainado, dejando paso a una noche húmeda y silenciosa, un silencio que era peor que cualquier estruendo, porque permitía que la imaginación se desbocara. Ximena intentó ser fuerte, mostrar la calma de una patrona para tranquilizar a las demás, pero por dentro era un torbellino. Cada ráfaga de viento sonaba como un galope, cada sombra parecía un hombre al acecho. Se odiaba por su debilidad, pero el miedo por Emiliano era una bestia viva en su pecho, una garra helada que le estrujaba el corazón. Habían pasado horas, y la ausencia de noticias era una tortura. ¿Estaría herido? ¿Estaría muerto? La idea la golpeó con una fuerza física que la dejó sin aire. El hombre que la había reclamado, el dueño de su destino, se había convertido en el eje de su mundo. No era su misión, se dio cuenta, era algo mucho más profundo y aterrador, era amor. Lo amaba. Amaba su fuerza, su justicia, la forma en que sus ojos se suavizaban al hablar de la tierra, la pasión que bullía bajo su superficie controlada. Lo amaba y podría perderlo sin haber tenido la oportunidad de decírselo. Un ruido repentino la sacó de sus pensamientos. Un golpe seco en una de las ventanas traseras, las que daban al viejo jardín. Los guardias estaban en el frente y en los flancos. ¿Habían logrado colarse por detrás? Su corazón se disparó. Haciendo una seña a Elvira para que mantuviera a las demás en silencio, Ximena se deslizó por el pasillo oscuro, con el revólver en alto, sus manos sudorosas pero firmes. Se agachó bajo el alféizar de la ventana y escuchó. Otro golpe, más fuerte esta vez. Alguien intentaba forzar la madera. No había tiempo para dudar. Se incorporó y apuntó el arma al centro de la ventana con las 2 manos, como Emiliano le había enseñado en una de sus lecciones improvisadas. Y quienquiera que esté ahí, la casa está protegida. Y largo de aquí o disparo, gritó, su voz temblando menos de lo que esperaba. Hubo un silencio, seguido de una risa cruel y masculina. Vaya, vaya. La palomita que dejaron atrás tiene garras. Abre la puerta, muñeca. Solo queremos lo que nos pertenece por derecho. La voz era áspera, llena de malicia. Eran ellos. Los Morelos. Esta propiedad ya no pertenece a los cobardes que huyeron. Ahora tiene un dueño que sabe defenderla. Láense, replicó ella, canalizando toda la furia y el miedo en sus palabras. Un disparo resonó en la noche, y una bala hizo añicos el cristal de la ventana, pasando a centímetros de su cabeza. Ximena se lanzó al suelo, el corazón en la garganta.
Estaban jugando con ella. Oyó cómo rompían el resto del cristal y cómo un hombre intentaba meter el brazo para abrir el pestillo. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de nuevo y disparó. El estallido del revólver dentro de la habitación fue ensordecedor. Un grito de dolor y una sarta de maldiciones le siguieron desde el otro lado. Había acertado. La perra me ha dado, oyó que gritaba el hombre. En ese momento, los guardias de Emiliano, alertados por los disparos, llegaron corriendo desde el frente. Se oyeron más disparos, gritos y luego el sonido de caballos que se alejaban a toda prisa. Reinó el silencio. Uno de los guardias, un joven llamado Mateo, apareció en la puerta del pasillo, con la cara pálida. ¿Se encuentra bien, señorita Ximena? La llamó señorita. Ella bajó el arma, su cuerpo entero temblando por la reacción. ¿Estoy bien? ¿Se han ido? Sí. Eran solo 2. Una distracción, segaramente. Los demás deben estar en el río. Ximena se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Había disparado a un hombre. Había defendido la casa. Había defendido su hogar. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo de grises y rosas, escucharon el sonido de muchos caballos acercándose. Esta vez, Ximena supo que era él. Corrió al porche principal justo cuando Emiliano y sus hombres entraban en el patio de la hacienda. Volvían. Estaban cubiertos de barro y sangre, sus rostros demacrados por el cansancio de la batalla. Traían a sus heridos, pero también traían prisioneros, a varios de los morelos atados a sus monturas. La mirada de Ximena buscó desesperadamente a Emiliano. Lo vio al frente, imponente como siempre sobre su semental negro. Estaba sucio, tenía un corte en la mejilla, pero estaba vivo. Estaba entero. Cuando sus ojos se encontraron a través del patio, el mundo entero se desvaneció para ella. Él desmontó y caminó hacia ella con grandes zancadas, su rostro una máscara indescifrable. Ximena corrió a su encuentro y, sin importarle la sangre, el barro ni los hombres que los miraban, se arrojó a sus brazos, rodeando su cuello con fuerza. Él se quedó rígido por la sorpresa durante un segundo antes de que sus brazos la rodearan con una fuerza aplastante, enterrando su rostro en el pelo de ella. «Estás a salvo», fue lo único que dijo, su voz ronca y cargada de una emoción cruda que nunca antes le había oído. Ella levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas que no se molestó en ocultar. Pensé que no volverías», susurró. Él ahuecó su rostro con una de sus manos, su pulgar limpiando una lágrima de su mejilla. «Mateo me contó lo que hiciste. Que te enfrentaste a ellos. Eres más valiente de lo que nadie cree, mi fiera». La forma en que dijo mi fiera fue una caricia, una declaración. Ante la mirada de todos sus hombres, Emiliano bajó la cabeza y la besó. No fue un beso suave ni tentativo. Fue un beso hambriento, desesperado, un beso que hablaba de la batalla, del miedo a la pérdida y del alivio abrumador del reencuentro. Él reclamó su boca con la misma posesividad con la que había reclamado la tierra, pero esta vez, Ximena no se resistió. Le devolvió el beso con la misma intensidad, entregándose por completo, anclándose a él. Cuando finalmente se separaron para respirar, apoyaron sus frentes una contra la otra. «Nunca más vuelvas a asustarme así», murmuró ella contra sus labios. Él soltó una risa baja. «Trato hecho, si tú prometes no volver a ponerte en peligro». «Defendía nuestro hogar», dijo ella, y la palabra nuestro flotó entre ellos, llena de un nuevo significado. Él la miró, y algo en su expresión se suavizó por completo. «Sí. Nuestro hogar». Esa noche, después de que los heridos fueran atendidos y los prisioneros asegurados en el granero, Emiliano finalmente entró en su dormitorio. Ximena estaba allí, esperándolo. Le había preparado un baño caliente y le había dejado ropa limpia. Lo vio entrar, cojeando ligeramente de una pierna que no se había dado cuenta de que estaba herida. Sin decir palabra, ella se acercó y lo ayudó a quitarse la camisa sucia y ensangrentada. Su torso estaba lleno de magulladuras y un vendaje improvisado cubría unas costillas. «Debiste haberme dicho que estabas herido», lo regañó suavemente, sus dedos trazando el borde del vendaje.
Él le tomó la mano, besando su palma. No era nada comparado con el miedo de que te hubiera pasado algo a ti. La llevó al baño y la dejó ayudarlo a lavarse las heridas. El ambiente estaba cargado de una intimidad nueva y profunda. Ya no eran amo y cautiva, sino un hombre y una mujer que se habían encontrado en medio del caos. Cuando salieron, ella lo llevó a la cama. Él se sentó en el borde, agotado, y la atrajo para que se sentara en su regazo. Ximena, empezó a decir, su voz grave. Lo que pasó hoy, lo que casi pasó, me hizo darme cuenta de algo. Ella esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando te encontré aquí, sola, te vi como una parte más de mi conquista. Algo que me pertenecía por derecho. Fui un arrogante, un necio. Acarició su mejilla, sus ojos oscuros llenos de una sinceridad que la conmovió. Pero me equivoqué. Tú no me perteneces. Yo te pertenezco a ti. Cada parte de mí. Desde que te vi parada en esa sala, desafiándome con esos ojos de fuego, empezaste a adueñarte de mí sin que me diera cuenta. Emiliano, susurró ella, abrumada. Cállate, dijo él en un susurro ronco. Déjame terminar. Se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con una ternura infinita, explorando su boca lentamente, saboreándola. No quiero que duermas más en esa cama como mi prisionera. Quiero que duermas en ella como mi mujer, como mi igual, como la dueña de esta casa y de mi corazón. La levantó en brazos y la depositó suavemente en el centro de la cama. Se desnudó ante ella sin pudor, y Ximena admiró la fuerza de su cuerpo, un cuerpo que había luchado para protegerla. Luego, se deslizó bajo las sábanas a su lado. Ya no había un abismo entre ellos. Se giró para mirarla, su cuerpo apenas rozando el de ella. Esta noche no te daré órdenes, Ximena. Te voy a preguntar. ¿Me quieres? ¿Quieres ser mía, no por la fuerza, sino por elección? Las lágrimas volvieron a sus ojos. Ya lo soy, susurró. Lo soy desde hace mucho tiempo. Esa respuesta fue todo lo que él necesitaba. El resto de la noche se amaron con una desesperación nacida del miedo y una pasión forjada en la batalla. Fue un acto de entrega, de sanación. Cada beso borraba una cicatriz de la traición de su familia, cada caricia reafirmaba su valor. Él era a la vez fuerte y tierno, un amante que la adoraba con su cuerpo, sus manos y sus palabras. Le susurró al oído lo hermosa que era, lo valiente, lo mucho que la deseaba. Ella respondió con la misma pasión, descubriendo un lado de sí misma que no sabía que existía, una mujer sensual y entregada. Hicieron el amor hasta el amanecer, sellando su unión no con un contrato de propiedad, sino con la promesa susurrada en la oscuridad de una nueva vida juntos. Cuando el sol se filtró en la habitación, encontraron a Ximena acurrucada contra el pecho de Emiliano, su mano sobre el corazón de él, ambos dormidos y en paz por primera vez. Habían sobrevivido a la tormenta, y en el proceso, no solo habían salvado la hacienda, sino que se habían salvado el uno al otro. La paz, sin embargo, era frágil. De uno de los prisioneros, Pascual logró sacar una confesión inquietante: los Morelos no habían encontrado la hacienda por casualidad. Alguien de adentro les había estado pasando información. Había un traidor entre ellos. La revelación de que había un traidor en la escondida extendió una sombra de desconfianza sobre la recién encontrada paz. Emiliano, a pesar de su pierna herida, pasó los días siguientes interrogando a los prisioneros y hablando con sus hombres de confianza. Ximena, por su parte, observaba. Su posición había cambiado radicalmente. Ya no era la dejada atrás, era la patrona, la mujer del jefe. Los trabajadores la miraban con un nuevo respeto, no solo por su valentía durante el ataque, sino por la forma en que Emiliano la trataba, como a su reina. Se movía por la hacienda con una nueva confianza, supervisando las reparaciones, organizando a las mujeres para cuidar de los heridos y asegurándose de que la vida en la hacienda volviera a la normalidad lo más rápido posible. Pero la tensión era palpable. Todos se miraban de reojo, sospechando unos de otros. Una noche, mientras estaban en el despacho revisando las listas de los trabajadores, Ximena notó algo. Emiliano, ¿quién es este hombre? ¿Jacinto?
Señaló un nombre en la lista de jornaleros. Lo contrataron hace un par de meses, poco antes de que yo comprara la hacienda. Emiliano se encogió de hombros. Es un buen trabajador, callado. ¿Por qué preguntas? No lo sé. Es solo que, el otro día, cuando pasé por los establos, lo vi hablando con el capataz de la hacienda vecina, la de los Valdés. Parecían muy nerviosos cuando me vieron. Los Valdés siempre han sido neutrales, dijo Emiliano pensativo. Pero su capataz, Ramiro, siempre me ha parecido un tipo escurridizo. Decidieron vigilar a Jacinto. Un par de días después, la oportunidad se presentó. Uno de los hombres de Emiliano vio a Jacinto escabullirse de la hacienda al anochecer. Lo siguieron a distancia. Jacinto se reunió en un claro del bosque no con el capataz de los Valdés, sino con un hombre que Ximena reconoció al instante por las descripciones, Ricardo Morelos, el líder del clan. Un hombre con una cicatriz distintiva en la cara. Había logrado escapar durante la batalla en el río. La traición era real. Emiliano actuó con rapidez y silencio. A la mañana siguiente, cuando Jacinto se presentó a trabajar, fue rodeado por los hombres de Emiliano y llevado al despacho. Ximena estaba allí, de pie junto a Emiliano, que estaba sentado detrás del escritorio, con el rostro como una piedra. ¿Por qué? Fue lo único que preguntó Emiliano. Jacinto, un hombre de mediana edad y aspecto consumido, se derrumbó. Me obligaron, gimió. Tienen a mi hija. Dijeron que la matarían si no les informaba de tus movimientos. Explicó que los Morelos se habían llevado a su hija hacía semanas y la tenían retenida en un campamento oculto en las montañas. La historia golpeó a Ximena en el corazón. Era la misma táctica que usaban los cobardes, amenazar a los inocentes. Miró a Emiliano, y vio en sus ojos no solo furia, sino también un destello de compasión. La justicia de Emiliano era dura, pero no cruel. Dinos dónde está ese campamento, ordenó Emiliano, su voz dejando claro que no era una petición. Jacinto, entre sollozos, les dio indicaciones precisas. La planificación del rescate fue rápida y meticulosa. Esta vez, Emiliano no dejaría a Ximena atrás. Eres la única que puede identificar a la chica de Jacinto, le dijo. Y además, confío en tu juicio. Pero no te separarás de mi lado ni un solo segundo, ¿entendido? Ella asintió. Se sentía extrañamente tranquila. Luchar junto a él parecía el lugar más natural del mundo. Partieron al amparo de la oscuridad, un pequeño grupo de los hombres más leales de Emiliano. La cabalgata por las montañas fue tensa. Al llegar cerca del campamento, dejaron los caballos y avanzaron a pie. El campamento era pequeño, apenas una docena de hombres alrededor de una hoguera. En una jaula improvisada, vieron a una joven acurrucada, muerta de miedo. El ataque fue una tormenta de furia controlada. Los hombres de Emiliano, liderados por su patrón, cayeron sobre el campamento como fantasmas. La sorpresa fue total. Ximena, a cubierto con Emiliano, vio cómo él se movía con una eficiencia letal, desarmando a sus enemigos sin matarlos a menos que fuera absolutamente necesario. En medio del caos, Ricardo Morelos agarró a la chica de la jaula, usándola como escudo humano. ¡Alto, Solares!, gritó, apuntando con una pistola a la cabeza de la muchacha. O la mato aquí mismo. Todos se detuvieron. Emiliano se puso lentamente de pie, protegiendo a Ximena detrás de él. Suéltala, Morelos. Tu pelea es conmigo. Tú me quitaste lo que era mío, Siseo Ricardo. Tu familia le robó esa tierra a la mía hace 2 generaciones, a punta de pistola. Y luego viniste tú y la compraste por nada. Y esa tierra lleva sangre de mi sangre. La vieja disputa familiar era más profunda de lo que pensaban. Pero Ximena notó algo, la chica que Morelos sostenía estaba temblando, pero sus ojos no estaban fijos en Ricardo, sino en un punto a su derecha, en la maleza. Siguió su mirada y vio una sombra. Alguien más estaba allí. Tiró suavemente de la manga de Emiliano. A la derecha, susurró. Emiliano, sin apartar la mirada de Morelos, asintió levemente. Justo cuando Morelos iba a decir algo más, la figura de la maleza se movió.
Era Jacinto. El padre, consumido por la culpa y el miedo por su hija, había seguido al grupo de Emiliano por su cuenta. Con un grito desesperado, se abalanzó sobre Morelos desde el flanco. La distracción duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Emiliano disparó. No a Morelos, sino a la mano que sostenía la pistola. El arma cayó al suelo. Morelos aulló de dolor y la chica corrió hacia su padre. En el mismo instante, Pascual y otro hombre se abalanzaron sobre Ricardo Morelos, inmovilizándolo definitivamente. La amenaza había terminado. Al regresar a la hacienda, el ambiente era de júbilo. Jacinto y su hija, reunidos y a salvo, no dejaban de agradecerles. Emiliano, en un acto de juicio que sorprendió a todos, no castigó a Jacinto. Ya has pagado tu deuda con tu valentía. Pero ahora tu lealtad es mía, ¿entendido? El hombre asintió fervientemente. Con la captura de Ricardo Morelos y la eliminación de la amenaza, una era de verdadera paz comenzó en la escondida. Los días se llenaron de trabajo duro, pero también de risas y esperanza. La hacienda prosperaba bajo el liderazgo conjunto de Emiliano y Ximena. Él era la fuerza y la estrategia, ella era el corazón y la intuición. Se complementaban a la perfección. Sus noches se llenaron de una pasión que no disminuía, sino que se profundizaba, convirtiéndose en un refugio de ternura y deseo. Hablaban durante horas, compartiendo sueños y miedos. Él le confesaba su terror a fallar, a no ser el hombre que la tierra y ella merecían. Ella le confesaba la profunda cicatriz de abandono que su familia le había dejado, una herida que solo su amor estaba empezando a sanar. A veces me parece increíble estar aquí, contigo, tan feliz, le dijo ella una noche mientras miraban las estrellas desde el balcón de su habitación. Creí que mi vida había terminado esa noche. Él la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. No terminó. Acababa de empezar. Igual que la mía. Besó su cuello suavemente. He sido un hombre solitario durante mucho tiempo, Ximena. Comprando tierras, construyendo poder, pero sin tener un hogar de verdad. Creí que esta hacienda sería mi hogar. Giró su rostro hacia él y lo besó. Esta hacienda no es el hogar, susurró contra sus labios. Nosotros somos el hogar. Esas palabras lo conmovieron profundamente. Una tarde, semanas después, Emiliano llevó a Ximena a la colina desde donde le había mostrado por primera vez toda la propiedad, el día en que su extraña corte había comenzado. El sol del atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Estaban de pie, en silencio, simplemente observando la belleza de su mundo. Ximena, dijo él, su voz inusualmente seria. Se giró para mirarlo. Él tenía una expresión de nerviosismo que nunca le había visto. Hemos luchado juntos, hemos sangrado juntos, hemos construido esto juntos. No eres mi posesión ni mi prisionera. Eres mi compañera, mi consejera, mi fuerza. Eres el alma de esta tierra y de mi vida. Se arrodilló sobre una rodilla, tomando su mano. Ximena se llevó la otra mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la emoción. Sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un sencillo anillo de oro con una flor de vainilla delicadamente grabada. No sé nada de palabras bonitas, continuó él, pero sé esto, no quiero pasar un solo día más de mi vida sin que seas legalmente mi esposa, ante Dios y ante todos. Cásate conmigo, Ximena. Sé mi esposa, la patrona de esta hacienda, la madre de nuestros hijos. Sé mi todo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ximena mientras se reía de pura felicidad. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Sí, dijo entre besos. Sí, sí, por supuesto que sí, Emiliano. Él le puso el anillo en el dedo, que encajaba a la perfección. Se quedaron allí, arrodillados en la cima del mundo, abrazados mientras el sol se ponía, sellando su futuro no con una orden, sino con una promesa. La boda de Emiliano y Ximena no fue un asunto de la alta sociedad, sino una fiesta de la tierra. Se celebró en el gran patio de la hacienda, adornado con guirnaldas de flores silvestres y luces de farolillos. Todos los trabajadores y sus familias estaban invitados.
Fue un día de música de jarochos, de comida abundante y de alegría genuina. Ximena llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que Elvira le había ayudado a coser, y en su cabello llevaba orquídeas de vainilla frescas. Emiliano, a su lado, la miraba con una adoración tan abierta que a ella se le llenaba el corazón. Al decir sus votos frente al sacerdote del pueblo, sus palabras resonaron con la verdad de todo lo que habían vivido. Prometieron honrarse, protegerse y amarse, no solo en la riqueza y en la pobreza, sino en la paz y en la batalla. La vida de casados fue aún mejor de lo que habían imaginado. Se convirtieron en un equipo formidable. La hacienda floreció como nunca antes. Implementaron nuevas técnicas de cultivo que Emiliano había aprendido y que Ximena adaptó con su conocimiento local. Su fama de patrones justos y prósperos se extendió, y la gente venía de lejos buscando trabajo en la escondida. Pero no todo era trabajo. Se robaban momentos durante el día, un beso rápido detrás del granero, un paseo a caballo al atardecer junto al río, una comida compartida en el campo con los trabajadores. Y sus noches seguían siendo un santuario de pasión y confidencias. Unos meses después de la boda, recibieron una noticia inesperada. Un mensajero llegó con una carta para Ximena. El sello le era vagamente familiar. Con el corazón encogido, la abrió. Era de su madre. La carta era un lamento lleno de excusas y autocompasión. Contaba que su padre había perdido todo el dinero que se habían llevado en el juego y en malos negocios, que estaban viviendo en la miseria en la Ciudad de México y que su padre estaba enfermo. Le pedía dinero, apelando a su deber como hija. Ximena le leyó la carta a Emiliano, con la voz temblorosa de viejas heridas. Él la escuchó en silencio, con el rostro endurecido. Cuando terminó, le quitó la carta de las manos, la arrugó y la arrojó al fuego de la chimenea. Esa familia ya no existe para ti, dijo él con firmeza, pero luego la atrajo a un abrazo reconfortante. Tu familia está aquí ahora. Somos nosotros. Lo sé, dijo ella, apoyando la cabeza en su pecho, sintiendo el latido constante y tranquilizador de su corazón. Pero una parte de mí. Una parte de ti siente lástima, porque eres una buena mujer, terminó él por ella. Pero no les debes nada, Ximena. Te usaron y te desecharon. Tu lealtad es para la gente que te es leal a ti. Tomó una decisión por ella, no como un amo, sino como un esposo que la protegía incluso de su propia bondad. Le envió al mensajero de vuelta con una pequeña bolsa de dinero, suficiente para que no murieran de hambre, y un mensaje corto y claro: no vuelvan a contactarnos. Y con ese acto, Ximena finalmente cerró la puerta a su pasado. La vida siguió su curso feliz. La primera cosecha de café bajo su dirección conjunta fue la más abundante en la historia de la hacienda. Lo celebraron con otra gran fiesta. Durante la celebración, Ximena se sintió mareada y se tuvo que sentar. Emiliano corrió a su lado, preocupado. Elvira, con una sonrisa sabia, se acercó a ellos. No te preocupes, patrón. No es enfermedad. Son bendiciones. Los ojos de Emiliano se abrieron de par en par al comprender. Miró a Ximena, que se tocaba el vientre con una expresión de asombro y alegría. ¿Es verdad?, preguntó él, su voz un susurro incrédulo. Ella asintió, riendo entre lágrimas. Creo que sí. Emiliano la levantó en brazos, dándole vueltas en el aire, riendo a carcajadas, una risa pura y sonora que contagió a todos los presentes. La noticia de que la patrona esperaba un heredero se extendió como la pólvora, sellando la felicidad de la escondida. Los meses siguientes, Emiliano la trató como si estuviera hecha de cristal. La consentía, la cuidaba y velaba por cada uno de sus antojos. No la dejaba trabajar en el campo, pero ella insistía en seguir manejando los libros desde el despacho, diciendo que su cabeza funcionaba perfectamente bien. Su amor se hizo más profundo, más tierno, cimentado en la anticipación del hijo que venía en camino. 9 meses después de un largo y difícil parto, Ximena dio a luz a un niño fuerte y sano, con los ojos oscuros y la determinación de su padre y la sonrisa dulce de su madre. Lo llamaron Arturo. Emiliano, el hombre duro, el terrateniente implacable, lloró como un niño al sostener a su hijo por primera vez.
Miró a Ximena, acostada en la cama, cansada pero radiante, y sintió un torrente de amor tan abrumador que pensó que su corazón estallaría. Tenía todo lo que siempre había deseado y mucho más. Tenía la tierra, una mujer a la que adoraba más que a su propia vida, y un hijo para continuar su legado. Años después, La Escondida era un paraíso de prosperidad y paz. Tuvieron 2 hijos más, una niña llamada Alba, que heredó el espíritu indomable de su madre, y otro niño, Mateo, tranquilo y observador. Emiliano y Ximena envejecieron juntos, su amor transformándose en un compañerismo profundo y sereno. Se convirtieron en leyenda en la región, el hacendado que había comprado una tierra en ruinas y la había convertido en oro, y la mujer abandonada que se había convertido en su reina, amada y respetada por todos. Una tarde, muchos años después, estaban sentados en el porche, viendo a sus nietos jugar en el jardín. La mano grande y arrugada de Emiliano cubrió la de Ximena. Su pulgar todavía dibujaba círculos lentos en su palma, como aquella primera vez bajo la lluvia. «Fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida, mi fiera», dijo él, su voz grave ahora suavizada por los años. Ella se apoyó en su hombro, sintiéndose completamente en casa. «Y tú la mía, mi dueño», respondió ella con una sonrisa traviesa, porque a pesar de todo, ese siempre sería su juego privado. Un recordatorio del extraño y brutal comienzo que había florecido en el amor más grande que se pueda imaginar. Él la encontró por una deuda, por un derecho de conquista, creyendo que solo la posesión de la tierra le daría el poder que anhelaba. Pero cuando la vio renacer, valiente y fuerte a su lado, el amor y el respeto le enseñaron la lección más importante de la vida. La historia de Emiliano y Ximena es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en el amor que se construye y se protege. A veces, el destino nos quita todo para darnos una segunda oportunidad, no para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través de los desafíos y la entrega, en las personas que siempre debimos ser. Que su vida sea llena de bendiciones si ya ha pulsado el botón de abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también bien picantes. De esta forma, usted nos ayuda a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje su like y suscríbase al canal.